Hola amigos, en este vídeo vamos a empezar el tema de números combinatorios, creo que se llamaba así, números combinatorios. Este primer vídeo va a ser un vídeo de introducción donde voy a explicar una serie de nociones matemáticas esenciales que tenéis que dominar para poder entender bien este tema. Por lo tanto, tened en cuenta que este tema no lo voy a explicar en el mismo orden que viene en el libro, ¿de acuerdo? Primero voy a explicar algunas cosas que no vienen en el libro y que creo que son muy necesarias a la hora de hacer problemas, y después de explicar eso que no viene en el libro y que es muy necesario para saber hacer los problemas, voy a empezar a explicar por casi el final, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque la experiencia me dice que didácticamente se obtienen mucho mejores resultados. Vamos a empezar comenzando con el cálculo del factorial de un número. El factorial de un número lo vamos a usar mucho en este tema. ¿Cómo se calcula el factorial de un número? Pues por ejemplo, imaginamos que tenemos el factorial de 5, se escribe así con un símbolo de exclamación. Pues el factorial de 5 sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Es decir, se multiplica desde el 5 hacia el 1, de 1 en 1 y hacia atrás, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sería entonces, por ejemplo, el factorial de 6? Pues sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Pero si os fijáis, 5 por 4, por 3, por 2 y por 1 es el factorial de 5. Por lo tanto, el factorial de 6 se puede escribir como 6 por el factorial de 5. Es más, esto se puede escribir también como 6 por 5 por el factorial de 4. ¿De acuerdo? Es sencillo, ¿verdad? Y esto se puede escribir como 6 por 5 por 4 y por el factorial de 3. ¿Por qué? Porque el factorial de 3 sería 3 por 2 y por 1, que es lo que le faltaría a este trocito de aquí para ser lo mismo que esto de aquí, que es el factorial de 6. ¿Cuánto sería el factorial de 7? Pues muy sencillo. El factorial de 7 sería pues 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Lo podemos escribir también como 7 por el factorial de 6. Y lo podemos escribir también como 7 por 6 por el factorial de 5. Incluso, si nos interesa, lo podemos escribir como 7 por 6 por 5 por 4 y por el factorial de 3. Alguno de vosotros se estará preguntando, bueno, ¿y de cuál de estas formas me interesa a mí escribirlo? Dependiendo del problema, ¿de acuerdo? Dependiendo del problema, lo escribiremos de una manera o de otra, siempre pensando en cómo podemos simplificar los cálculos para hacer el menor número de cálculos posible. Vaya, perdonad este mensajito. Bueno, vamos a ver ahora una serie de notas que creo que son muy importantes sobre el factorial y que a veces pues no se explica convenientemente y la gente pues comete errores muy gordos. La primera nota es, más que una nota, una definición, y es decir que el factorial de 0 vale 1. Es decir, si os encontráis el factorial de 0, automáticamente es 1. Muchos de vosotros estaréis pensando que no tiene sentido que el factorial de 0 sea 1. Pero sí tiene sentido y hay una demostración matemática que demuestra que el factorial de 0 es 1. Lo que pasa es que esa demostración matemática está fuera del objetivo de vuestro curso, ¿de acuerdo? Entonces vosotros simplemente os tenéis que aprender que el factorial de 0 vale 1. Una segunda nota también bastante importante, que es un error muy común en los exámenes, es escribir cosas como esta. Factorial de 6 más factorial de 7 es igual, pues como 6 más 7 son 13, el factorial de 13. Esto no es igual, ¿de acuerdo? Nunca hagáis una cosa de estas. Esto es una barbaridad. Y esto lo hace muchísima gente en los exámenes. ¿Por qué? Porque uno, casi por sentido común, dices el factorial de 6
más el factorial de 7, pues sería 6 más 7, 13, 13 factorial. No, no es eso. ¿De acuerdo? Podéis hacer la cuenta y calcular el factorial de 6, sumarle el factorial de 7 y veréis que no coincide con el factorial de 13, que es un número muy grande. La tercera nota es una simplificación. Y la tercera nota es muy importante porque lo vamos a usar mucho en los problemas. La nota 3 es simplemente que cuando nosotros tengamos algo de este estilo, por ejemplo, 7 factorial dividido entre 3 factorial. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a usar el 3 factorial que tenemos en el denominador para simplificar. Escribimos el 7 factorial como 7 por 6, por 5, por 4, por 3 factorial entre 3 factorial. Y ahora este 3 factorial se me va con este y esto finalmente me queda 7 por 6, por 5 y por 4. ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta? Aquí nos ha interesado escribir el 7 factorial como 7 por 6, por 5, por 4 y por 3 factorial. ¿Para qué? Para que este 3 factorial se nos vaya a poner de abajo y nos quede más sencillo. Vamos a ver otro ejemplito. Imaginaros que tenemos ahora 6 factorial dividido entre 3 factorial por 2 factorial. Una cosa que a nadie por favor se le ocurra decir 3 factorial por 2 factorial son 6 factorial. Eso jamás. Lo voy a poner aquí. 3 factorial por 2 factorial no es 6 factorial, ¿de acuerdo? Que a nadie se le ocurra hacer esa barbaridad, por favor. Bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Pues el 6 factorial lo voy a escribir de manera que se me vaya con el 3 factorial que tengo aquí. ¿Y cómo lo escribo? Pues 6 por 5 por 4 por 3 factorial y ahora tengo aquí mi 3 factorial por el 2 factorial. ¿Y ahora qué es lo que hago? Digo, este 3 factorial se me va con este. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda 6 por 5 y por 4 partido por 2 factorial. ¿El 2 factorial cuánto vale? 2, porque 2 factorial es 2 por 1, que es 2, es decir, 2. ¿Y esto cuánto es? Pues 6 por 5 son 30, 30 por 4, 120, 120 entre 2 son 60. ¿De acuerdo? Es facilito, ¿verdad? Por ahora esto no tiene mucho misterio. Bueno, pues vamos a explicar ahora, a continuación, otra cosa que es importante para entender este tema. Y es el concepto de número combinatorio. Lo voy a poner en otro color. Vamos a ver el concepto de número combinatorio. Que es el concepto pues, que le da nombre al tema. ¿Qué es un número combinatorio? Bueno, pues a un número combinatorio es una cosa tal como esta que estoy escribiendo ahora. Esto es como si fuese una matriz de una columna y 2 filas. No es una matriz de una columna y 2 filas, pero se escribe exactamente igual. Esto se lee m sobre n, se lee así. Y esto es una fórmula que es igual, una fracción, m factorial arriba, abajo n factorial, multiplicado por m menos n factorial. Es decir, el número combinatorio m sobre n es igual a la división entre m factorial dividido entre n factorial multiplicado por la resta de m menos n factorial. Vamos a hacer un ejemplito para que se vea claro. Por ejemplo, vamos a ver. Imaginaros que queremos hacer 7 sobre 2. El número combinatorio, 7 sobre 2. Aplico la fórmula que he puesto arriba. Esto sería 7 factorial, 2 factorial, 5... Perdón, me adelantaba.
7 menos 2 factorial. Y esto es igual. El 7 factorial de arriba se nos queda igual. Y abajo tenemos este 2 factorial que se nos queda igual. Y ahora 7 menos 2 es 5 factorial. Y esto es un por. Ahora el 7 factorial lo voy a desarrollar para que se me vaya con el 5 factorial. Alguien puede preguntarme, bueno, ¿y por qué no desarrollas el 7 factorial para que se te vaya con el 2 factorial? Hombre, porque mejor que se me vaya con el 5 factorial que un número más grande. Entonces escribimos como 7 por 6 por 5 factorial dividido entre 2 factorial por 5 factorial. Se me van los dos 5 factorial y me queda 7 por 6, 42. Y 2 factorial es 2. Por lo tanto, 42 entre 2, ¿cuánto es? Pues bueno, si no han cambiado las cuentas, esto es 21. ¿De acuerdo? Es fácil. Fijaros que es simplemente aplicar la fórmula de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver una serie, pues no sé si llamarlo notas, casos especiales, pero bueno, lo voy a llamar, por ejemplo, notas. ¿De acuerdo? Primera nota. Cuando yo tengo un número combinatorio que sea algo sobre 0, esto siempre da 1. Por ejemplo, si yo tengo 7 sobre 0, no me hace falta aplicar la fórmula. Esto da 1. ¿De acuerdo? No tengo ni que aplicar la fórmula. Que si queréis la podéis aplicar, pero os va a dar 1. Entonces, si ya sabemos de antemano que un número combinatorio m sobre 0 va a salir 1, lógicamente no merece la pena perder tiempo calculándolo. ¿Qué ocurre cuando tenemos un número combinatorio de este tipo? 0 sobre n. Bueno, pues el número combinatorio 0 sobre n no existe. No existe. ¿De acuerdo? Nunca nos puede quedar 0 sobre n, porque si aplica la fórmula, ¿qué es lo que te va a quedar? Pues te va a quedar una cosa así. Fijaros, me va a quedar 0 factorial partido entre n factorial y ahora 0 menos n factorial. Y ahora esto es igual a 0 factorial, que es 1, n factorial, 0 menos n es menos n factorial. Y un número negativo no puede ser factorial, por lo tanto no existe. Moraleja, 0 sobre n no existe. Tercera y última nota, y no por ello la menos importante. A ver, ¿dónde tengo el cursor? Que no lo veo. Lo tengo aquí abajo. Bien. Bueno, la tercera nota, pues nos dice que si tengo un número combinatorio de m sobre m, pues esto queda 1. No, si queréis podéis aplicar la fórmula, pero yo no la aplicaría. Si yo tengo 5 sobre 5, este número combinatorio, pues esto da automáticamente 1. Y no hacemos más cuentas. ¿De acuerdo? No hacemos más cuentas. Bueno, amigos, pues en este primer vídeo introductorio del tema de números combinatorios vamos a llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer cortito. Alguno de vosotros puede que todo lo que yo he explicado hasta ahora ya lo supiese de antes. En ese caso, el vídeo os habrá servido para repasar. Aquellos a los que no lo supieseis de antes, pues os habrá venido bastante bien. Repito, este es un vídeo introductorio con 4 o 5 cositas que quiero que sepáis antes de empezar de lleno con el tema. ¿De acuerdo? Antes de empezar de lleno con el tema. ¿Por qué? Porque prefiero explicar las 4 o 5 cositas de matemática, detallitos, antes de ponerme con el tema,
porque si no después, cuando lo esté explicando, me tengo que parar a explicar esto, pues prefiero explicar todo esto antes de empezar con el tema para después así ir más rápido. Y la segunda cosa que tengo que decir es que este tema lo voy a explicar en orden, como viene en el libro, pero hay una cosa que voy a explicar al principio, ¿de acuerdo? Es decir, que hay no un capítulo, sino un apéndice del tema, que en vez de explicarlo al final, lo voy a explicar al principio. ¿Por qué? Pues por motivo didáctico, porque considero que así se entiende mejor la asignatura. Bueno, amigos, repasaros bien todo esto que he explicado, que es muy sencillito, ¿de acuerdo? Pero no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que hace mal un problema de estos simplemente porque lo que acabo de explicar ahora no lo tiene claro. En el siguiente vídeo empezaremos con lo que se llama el binomio de Newton, que viene al final del tema de números combinatorios, y es la parte que he dicho que viene al final, pero voy a explicar al principio por motivos didácticos, porque creo que se entiende mejor así, ¿de acuerdo? Bueno, si tenéis alguna duda podéis dejarla como siempre en los comentarios de YouTube o en el Facebook. Si el vídeo os ha gustado, dale a me gusta y bueno, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo y estudiad y disfrutad del verano. Hasta pronto.